adoramos. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, te damos gracias. Puede tomar asiento, hermano. Puede tomar asiento, levantar sus manos al cielo y en íntima adoración exprésele con sus propias palabras lo que usted siente. Aleluya. Mantenga su mano levantada y no abra los ojos. Está prohibido que usted abra los ojos en este momento. Es un momento crucial donde toda distracción puede apartarte de la presencia de Él. Aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Vamos, dígale. Lléname, lléname. Vamos a decirle, hermano, levanten las manos al cielo y dígale: oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu. Vamos, adorémosle. Mantenga sus ojos cerrados. Adórenle. Vamos a rogarle a Él que nos llene de su presencia. Aquí está la tercera persona de la Trinidad. Vamos a adorarle. Te adoramos, Señor. Llena mi vaso. Llena mi vida. Abra su vaso. Aquí hay una presencia del Señor que quiere fluir, pero abra su vaso. Trate de concentrarse en el Señor. Vamos a depositar en el Señor todas nuestras cargas. Vamos a depositar en el Señor nuestras debilidades, para que Él me llene de su espíritu. Vamos a ir a la palabra del Señor. Qué gusto poderles mirar, poderles saludar. Estamos muy felices por lo que el Señor ha hecho, hermanos. Vamos a leer la palabra. Tratemos de estar bien atentos a la doctrina, a la palabra del Señor. Recuerden que en esta iglesia tenemos un gran compromiso de enseñar la palabra del Señor, hermanos. Y el día sábado se ha estipulado como día de doctrina. La doctrina es, hermanos, todos los fundamentos de la fe cristiana. La doctrina no es garrotear, sacar la espada. Eso es a veces un mal concepto que se tiene. Dice, oye, doctrina, pero a veces esa doctrina es porque se va a golpear a la gente. La doctrina es los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? Los fundamentos que sostienen nuestra vida. La exhortación ya es diferente. La exhortación viene de parte del Señor conforme nuestra vida lo necesite. Amén, hermanos. Así que el sábado lo hemos estipulado para la doctrina de la palabra del Señor, y ya tenemos varias semanas de estar estudiando la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Después que terminemos con la doctrina de la Trinidad, vamos a continuar, porque hay mucha doctrina que necesitamos aprender de las Sagradas Escrituras.
Y como le repito, hermano, queremos crecer en la palabra del Señor. ¿Sí o no, hermano? Queremos crecer en fe, en la palabra, en el conocimiento. Y por supuesto, esta doctrina de la Trinidad se ha visto en la necesidad, uno como pastor, de predicarla, enseñarla con mayor necesidad por, hermanos, el ambiente que se está moviendo en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, por el movimiento sabelianista que se ha estado dando, este movimiento del solo Jesús, y que vienen bien armados en su teología errónea. Entonces nosotros tenemos que exponer la parte nuestra, lo que la palabra del Señor revela con respecto a la doctrina. Así que hoy vamos a continuar en la parte número 10 de la enseñanza de la doctrina. Les recomiendo, hermanos, que compren la serie, ¿verdad? Porque esto lleva tiempo, oración, dedicación, y no es posible que nosotros solamente le escuchemos. Algunos ni leen la palabra ni le toman importancia, sino que, hermano, compremos la serie y la escuchemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que logremos absorber esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ustedes son privilegiados porque si usted ve, este tema casi no se toca en las iglesias. Estos temas no se abordan porque son bastante complicados para explicarlos, pero creemos que el Señor nos da el conocimiento para hacerlo, hermanos. Así que un saludo a todos los hermanos que nos siguen vía internet a través de la página Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración.org. Les envían un saludo, hermano, a todos los que nos miran a través de los DVD y a aquellos que nos escuchan a través de la radio. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, con Biblia en mano, listos para escuchar la palabra y para leerla a la misma vez. Filipenses capítulo número 2, versículos 6 al 8. Vamos a leer. El tema de hoy es con respecto a Dios el Hijo en su encarnación. Dios el Hijo en su encarnación. Amén, hermanos. La segunda persona de la Trinidad es la que se encarnó. Entonces vamos a ver a Dios el Hijo en su encarnación. Ya hemos visto la doctrina de la Trinidad desde la perspectiva de la resurrección, de la vida ministerial de Jesucristo. Ahora vamos a ver la doctrina de la Trinidad desde el punto, hermanos, de la encarnación. ¿Quién fue el que se encarnó? No sé si se recuerdan ustedes cuando estuvimos estudiando a Teodoto y estuvimos estudiando a todos los discípulos de hermanos Sabelio, inclusive la doctrina misma de Sabelio. Estuvimos viendo que ellos aseguran que es el Padre el que se encarnó. Pero hoy vamos a ver quién es el que se encarnó. Amén, hermanos. Filipenses capítulo número, ¿qué les dije, hermanos? Capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice de la manera siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la palabra del Señor, hermanos.
Vamos a orar, vamos a cerrar la palabra. Le voy a rogar que no esté viendo para ningún lado. Trate de concentrarse. Si no puede leer, pues escuche la palabra. Está prohibido que esté viendo para otro lugar. Amén. Vamos a cerrar los ojos y a orar. Padre nuestro, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así hágase también en la tierra. En este momento, Señor, delante de usted estamos. Usted conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y por lo tanto, Señor, usted conoce nuestras necesidades. Revélese, oh Dios, a través de su palabra a nuestra vida. Háblanos, oh Padre. Enséñanos tus verdades. Trae tu presencia, Señor, y que podamos sentir tu presencia a través de tu palabra, y que te nos reveles. Abras el sentido, la mente, el corazón, y que a la voz de tu palabra, Señor, resuciten los muertos, sean restaurados aquellos que se han apartado, oh Dios, y vuelva la lumbre de tu palabra donde hay oscuridad. Te necesitamos. Amén, Padre, y amén. Pueden decir amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida a los amigos y a las amigas que vinieron por primera vez, hermano. Como dije, hermanos, hoy hemos llegado a la 10ª parte de este estudio con respecto, hermanos, a la doctrina de la Trinidad. Esta es la parte número 10. Y hoy hablaremos con respecto, hermanos, a Dios el Hijo en su encarnación. Dios el Hijo en su encarnación. Pensaba, hermanos, en este tema, en este estudio, y pensaba, hermanos, que es importante que estudiemos dentro de la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación de Cristo, de la encarnación del Hijo de Dios, para que aclaremos, hermanos, algunos errores de los discípulos de Sabelio, ya que hemos, hermanos, estudiado la Trinidad desde la perspectiva, hermanos, de la resurrección. Hemos estudiado la doctrina de la Trinidad desde la perspectiva del ministerio, pero es importante abordar, hermanos, el tema y la doctrina de la encarnación, para que, hermanos, se aclaren algunos errores que enseñan los sabelianos. No sé si ustedes se recuerdan, pero uno de los más grandes errores de los sabelianos es que ellos dicen que el Padre es el que se encarnó y que el Hijo es simplemente, hermanos, el nombre del cuerpo físico de Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñan, que el Padre se encarnó y que el nombre de Hijo es simplemente el nombre del cuerpo físico de Jesús. Es decir, que ellos, hermanos, señalan y enseñan que en Jesucristo había una dualidad de personas, que Jesucristo, hermanos, era humano, como persona humano, y que también, hermanos, el que ejercía el papel de lo divino. Es decir, que ellos, hermanos, enseñan que había dualidad de personas, que Jesús era el mismo Padre. Eso es lo que ellos enseñan. Pero a la luz de esta enseñanza vamos a ver, hermanos, quién se encarnó, quién fue el que se encarnó. Si fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. También vamos a ver cómo se encarnó el Hijo de Dios. Y también vamos a ver, hermanos, por qué se encarnó.
Así que, hermanos, hay que tomar en cuenta que la encarnación del Hijo de Dios se considera como uno de los 7 eventos más importantes de la historia del universo. La encarnación del Hijo de Dios es uno de los más importantes eventos que han existido en la historia del universo. Es uno de los 7 más importantes eventos. Yo no sé si ustedes se conocen esos 7 eventos más importantes de la historia del universo. Y dentro de esos 7 eventos más importantes de la historia del universo está la encarnación. Se los voy a decir, hermanos, esos 7 eventos. En primer lugar está la creación de las huestes angelicales. Ese es el primer evento más importante de la historia del universo. ¿Cuál le dije, hermanos? La creación de las huestes angelicales. En segundo lugar, hermanos, está la creación del universo material y del hombre. En tercer lugar está la encarnación del Hijo de Dios. En cuarto lugar está la muerte de Cristo. En quinto lugar está la resurrección de Cristo. En sexto lugar está la segunda venida de Cristo. Y en séptimo lugar, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Esos son los 7 eventos más importantes de la historia del universo. ¿Qué son esos que dije, hermanos? Los 7 eventos más importantes de la historia del universo. Mencióneme uno. La encarnación del Hijo de Dios es uno de los eventos más gloriosos, hermanos, porque Dios, hermanos, y aquí, hermanos, hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, porque ese fue el que se encarnó, es uno de los grandes eventos, porque Dios que moraba allá en la eternidad, el que moraba allá, hermano, donde no hay principio ni fin de tiempo, Él desde allá viene, hermanos, y penetra en las esferas, en la esfera de la humanidad, y viene a vivir con el ser, con la criatura que Él había formado. Viene a vivir con, hermanos, el ser humano, vive con ellos, es muerto solamente para, hermanos, redimir y salvar a los seres humanos, hermanos, gloria al Señor. Entonces, hermanos, la encarnación del Hijo de Dios es uno de los 7 eventos más importantes de la historia de la humanidad, del universo. La encarnación no es de ninguna manera el menor de los eventos. La encarnación del Hijo de Dios no es el menor de los 7 eventos. ¿Por qué, hermanos? Pues el evento de la encarnación nos habla del momento cuando la segunda persona de la eterna divinidad entró en la esfera humana. Se hizo participante de los elementos humanos, cuerpo, alma y espíritu. Qué lindo, hermanos. No sé si ustedes se gozan por eso. Es glorioso, hermanos, entonces saber cómo hubo un descenso de la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad a la esfera habitada por criaturas creadas por su mano para poder elevar a estas criaturas a la gloria eterna. Da gloria al Señor, hermano. Bendita sea la misericordia del Señor. Eso es lo que leímos en el versículo como, hermano, base de esta enseñanza. Ese ser que era Dios en forma de Dios y que Él, hermano, renunció a todo lo que Él era para descender, hermano, a lo más bajo y redimir y rescatar al ser humano y llevarlo a su morada eterna. ¿Creen que no es digno de darle gloria y honra al Señor, hermano? ¿Creen que no es digno de agradecerle al Señor por esa bendita obra del Cordero, hermanos? Aleluya. Entonces, hermanos, la encarnación es uno de los 7 eventos más importantes del universo, pero no es el menor, no es el de menos importancia. Es uno de los eventos de mayor importancia. Dicen amén, hermanos. Porque para la mente humana, hermanos, comprender eso, el amor de Dios, venir desde la eternidad y venir a dar su vida, hermanos, por el que no merecía. Eso es glorioso, hermanos, ver el descenso de ese Dios hasta la tierra, solamente por el hecho de salvarnos a nosotros y de tenernos sentados aquí. Entonces, por eso, hermanos, es, yo creo, digno de que le demos gloria y honra a Él. Por eso yo no puedo tolerar
que nuestra vida está, hermanos, el que, hermanos, sin darle alabanza a Él cuando Él lo dio todo. A veces no entendemos, hermanos, el gran amor de Dios y la gran obra redentora que Él hizo, porque a veces no leemos la palabra, a veces no comprendemos el gran amor, el infinito amor de Dios. Pero la obra que Él ha hecho es una obra grande, hermanos, amén, que nunca más se va a volver a dar. Aleluya. Entonces, hermanos, es importante que nosotros analicemos quién fue el que se encarnó. Entonces, la encarnación de Dios es uno de los 7 eventos más importantes. Pero ¿quién fue el que se encarnó? Los sabelianos dicen que fue el Padre, pero vamos a ver a la luz de la palabra que fue el Hijo el que se encarnó, la segunda persona de la divinidad, aquel que es igual en todo aspecto al Padre y al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que se encarnó, hermanos? La segunda persona de la divinidad, aquel que es igual al Padre y al Espíritu Santo en aspecto. Cuando se encarnó, se dio en Él, en el Dios Hijo, 2 naturalezas. Cuando Dios el Hijo se encarna, se dio en Él 2 naturalezas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy: la naturaleza divina, que es eterna, y la naturaleza humana, que la obtuvo en el tiempo. Es decir, que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, era 100% Dios y 100% hombre. Ese, hermano, es un misterio revelado en la palabra del Señor, que cuando el Hijo de Dios se encarna, se dieron en Él 2 naturalezas: la naturaleza divina que Él tenía desde la eternidad, y la naturaleza humana. Es decir, que hubo hermano, en una misma persona 2 naturalezas, que en nadie más se ha dado eso, solo en el Hijo de Dios. 2 naturalezas, hermanos, en una persona. Porque, hermanos, Él era 100% Dios y 100% hombre. Tenía su divinidad que Él había, hermano, obtenido y había tenido desde la eternidad, y a la misma vez, hermano, su humanidad que obtuvo en la encarnación. Y esa humanidad, hermano, cuando el Hijo de Dios muere, no la abandona, lo que les estaba explicando en la enseñanza pasada. Amén, hermanos. No abandona esa humanidad cuando el Hijo de Dios muere, sino que cuando Él muere, esa humanidad, en lugar de abandonarla, lo que sucedió es que se resucitó, fue transformada en un cuerpo glorificado. Aleluya. Y, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, que antes de su encarnación no tenía cuerpo, pero que al encarnarse toma cuerpo humano, y al morir ese cuerpo humano es resucitado y transformado y glorificado. Ahora pasa a ser la única persona, hermano, de la Trinidad que tiene un cuerpo, pero ahora lo tiene glorificado, y semejante a Él vamos a ser nosotros cuando hayamos sido transformados. Aleluya, hermano. ¿Se han puesto a pensar eso ustedes? Que se le preparó cuerpo a la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, son misterios que se están revelando en la palabra del Señor, y que están ahí, hermanos, en la palabra del Señor. Aleluya. Dice gloria a Dios, hermanos. Entonces, cuando el Hijo de Dios, memorices esto, cuando el Hijo de Dios se encarna, Él, hermanos, viene a poseer 2 naturalezas. ¿Cuál es la primera naturaleza? La divina. Porque Él, aunque estaba encarnado como uno de nosotros, Él seguía siendo Dios. Él mantenía sus atributos, su divinidad, pero a la misma vez era hombre como nosotros, que comía, que le dolía la cabeza, que tenía necesidad de tomar líquido, que, hermano, se enfermaba, que le salía sangre. ¿No es cierto, hermano? Pero Él, hermano, en una naturaleza humana, pero sin pecado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, de gloria al Señor. Esta unión de Dios hombre lo entendieron bien los cristianos. Y antes de entrar en la Biblia, vamos a ver cómo la iglesia, a lo largo de los años, de los siglos, han asimilado bien, hermanos,
estas dos naturalezas en el Hijo de Dios. Por ejemplo, miremos lo que dice el credo de Atanasio. ¿Qué vamos a ver, hermano? Lo que dice el credo de Atanasio. Oiga cómo lo entendían ellos. Perfecto Dios y perfecto hombre. Así le llamaban ellos al Hijo de Dios encarnado. ¿Cómo le llamaban? Perfecto Dios y perfecto hombre, con alma racional y carne humana, que subsiste de tal modo que, aunque Él es Dios y hombre, sin embargo, Él no es dos personas, sino un Cristo. Aleluya. Aunque Él era Dios, perfecto Dios, y era hombre a la misma vez, no eran dos personas, sino un Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y ahí es donde los sabelianos interpretan diferente. Ellos dicen que habían dos personalidades, dos personas en el Hijo de Dios, que era en lo humano Jesús y que en lo divino era el Padre. Entonces, ese es un error. Es una persona con dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre. Amén, hermanos. Entonces, así entendían los primeros cristianos, hermanos, al Hijo de Dios encarnado, como perfecto Dios y perfecto hombre. Y también, hermanos, se habla de la misma verdad en el credo de la iglesia de Inglaterra. Oigan lo que está escrito y lo que se dice en el credo de la iglesia de Inglaterra. El Hijo, que es el verbo de Dios eterno, el Hijo, que es el Dios, que es el verbo de Dios eterno, de una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bendita Virgen, de la sustancia de ella, de tal modo que las dos naturalezas completas y perfectas, la divinidad y la humanidad, se unieron en una persona para no volverse a dividir jamás. La naturaleza divina, al encarnarse, hermanos, se unieron en una persona. La naturaleza divina y la naturaleza humana se unieron en una sola persona, en el Hijo, en el Dios Hijo encarnado. Aleluya. Entonces, no son dos personas, es una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Entienden eso bien ustedes, verdad, hermano? Leo de nuevo lo que dice, hermanos, el credo de la iglesia de Inglaterra. Póngale atención. El Hijo, que es el verbo de Dios eterno, el Hijo, de una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bendita Virgen, de la sustancia de ella, de tal modo que las dos naturalezas completas y perfectas, la divinidad y la humanidad, se unieron en una persona para no volverse a dividir jamás. Sí, hermanos, Dios en su divinidad, al encarnarse, toma esas dos naturalezas, la humana y la divina. Eso es lo que dice el credo de la iglesia de Inglaterra. Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la palabra del Señor. Cómo la palabra del Señor revela que Dios, hermanos, siendo divino, se encarna para tomar la naturaleza humana y de esa manera formarse el Dios hombre. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a buscar Isaías 7:14. Ahora vamos a ver que la Biblia utiliza el lenguaje más brillante al declarar que fue uno de la divinidad quien llegó a ser Dios hombre mediante la encarnación. Uno de la divinidad llegó a ser Dios hombre mediante la encarnación. Veamos entonces, hermanos, cómo la Biblia habla de esta doble naturaleza del Hijo de Dios. Hay doble naturaleza en el Hijo de Dios: la naturaleza divina y la naturaleza, ¿qué les dije, hermano? Humana. Aleluya. Isaías 7:14, oiga lo que dice. ¿Lo tienen, hermanos? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
Aquí está revelando, hermanos, la palabra que uno ha de nacer de una mujer, es decir, un humano. Sin embargo, este que ha de nacer, ¿quién es, hermanos? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está hablando de la doble naturaleza en Jesús. Dice que uno ha de nacer de la Virgen. ¿Quién es el que iba a nacer de la Virgen? Un humano. ¿Quién iba a nacer de la Virgen? Un humano. Pero este humano que iba a nacer de la Virgen era ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces la Biblia ahí está revelando que Dios, hermanos, Él, el Hijo, iba a nacer en la Virgen María, y que este a la misma vez que era Dios, iba a ser también humano. Entonces ahí se iba a dar la doble naturaleza en el Hijo de Dios. Leámoslo de nuevo, pero leámoslo todos para que lo pueda entender. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, o sea, un humano. Está hablando que va a dar a luz un humano, y llamarás como su nombre Emmanuel. Aquí está revelando la palabra que uno ha de nacer de una mujer, un humano, es decir, un humano, hermano. Sin embargo, este que ha de nacer es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese hijo, hermano, ese humano que iba a nacer de la Virgen María, iba a ser humano como cualquiera de nosotros, pero a la misma vez iba a ser Dios, 100% Dios y 100% hombre. Aleluya. Ahora vamos a buscar otra porción de la palabra del Señor. Hay hermanos que no están leyendo, hermano, díganle que lea. Mire a su alrededor y díganle, lee la palabra del Señor. Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Estamos viendo, hermanos, quién es el que se encarnó. Estamos viendo a la luz de la palabra que el que se encarnó es Dios el Hijo, y que al encarnarse y nacer de la Virgen María tomó las dos naturalezas. No dejó de ser Dios, al contrario, era 100% Dios, pero a la misma vez era 100% hombre. Entonces es el único ser que ha existido con doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué estamos leyendo estos versículos? Porque la palabra del Señor así lo aprueba, hermanos, amén. Dicen gloria al Señor. Oiga lo que dice Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido. ¿Qué sucede cuando un niño nace? Es un humano. Pero un hijo nos es dado. Ahí está hablando de dos naturalezas. Un hijo nos es, ¿qué dice, hermano? No, un hijo nos es nacido. Ese es un humano. Pero un hijo nos es dado. Ahí está hablando de la otra parte, de la divinidad. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí se habla otra vez, hermanos, de las dos naturalezas. Aquí viene la interpretación. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estas declaraciones se refieren a la naturaleza humana y divina respectivamente. El hijo que nos es nacido se sentará en el trono de David, pero el hijo que nos es dado llevará los títulos de deidad. El hijo en la humanidad dice que se va a sentar en el trono de David, el humano, para cumplir la profecía que Dios le dio a David, que su reino nunca sería cortado e eliminado. Entonces, en lo humano, hermano, él se iba a sentar sobre la silla de David, sobre el reino de David. Pero ese que es a la misma vez dado, ese hijo que es dado, dice que, hermano, oiga, dice que es admirable. Está hablando de la divinidad de él. En lo humano es hijo de David. En lo humano es, hermano, el que va a seguir gobernando, hermanos, en el linaje de David. Pero en lo divino, él es el que admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es príncipe de paz. Amén, hermano, gloria al Señor. Hay dos naturalezas ahí, hermanos, en el Hijo de Dios.
En lo humano nació de una mujer. Eso nadie lo puede discutir. Él es y fue humano. Digan amén. Pero al ser humano no dejó de ser divino. Ahí lo está diciendo la palabra, que un hijo nos es nacido. Jesucristo, Jesús, Él, el Hijo de Dios, fue encarnado, nació como cualquier humano, pero a la misma vez Él mantenía, hermano, la divinidad. Por eso Él dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son atributos de la deidad de Él, esa deidad que Él ha mantenido aún antes de su encarnación, desde las eternidades. Entonces hemos visto dos pasajes donde la Biblia nos asegura que Dios el Hijo se encarnó, y al encarnarse tomó esa doble naturaleza. Siguió siendo Dios, pero a la misma vez es hombre perfecto. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra y hoy vamos a leer Juan 1, versículo 1 y versículo 2. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Yo sé que hoy están echando a andar el cerebro. Y esto que ya les traemos la comida ya servida, hermano. Así que den gloria al Señor por eso, para que aprendamos. Aleluya. El Hijo de Dios siempre siguió siendo Dios, pero humano a la misma vez. Dos naturalezas en el Hijo de Dios es lo que estamos viendo. ¿Quién fue el que se encarnó, hermanos? El Hijo, no ha sido el Padre. Y oiga lo que vamos a leer aquí, Juan 1, versículo 2 y el 14. Vamos a leer Juan 1, versículo 1, 2 y el 14. En el principio era el Verbo. Está hablando de lo divino. Y el Verbo era, como dice, con Dios. Está hablando del Hijo y de la divinidad, de su deidad. El Verbo era Dios. Oiga lo que está diciendo, hermano. Como en otra palabra, Jesús, o más bien el Hijo era Dios. Se lo voy traduciendo. Este era en el principio con Dios. Adelantándonos dice, y aquel Verbo que dice, hermano, fue hecho carne, como quien dice, y el Hijo se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No está diciendo la palabra del Señor ahí que el Hijo era Dios y estaba con el Padre y estaba con Dios, y que Él era divino, pero que Él se engendró, se hizo carne y vimos su gloria. Ahí la palabra está revelando que el Hijo, que es Dios, hermano, y que es Dios de la eternidad, hermanos, Él que se humanizó, se hizo carne, y ahí, hermano, vimos su gloria, como que dice, hermanos, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la Biblia está revelando en ese versículo las dos naturalezas de Cristo. Antes de su encarnación, Él era ¿qué? Dios. Él era el Verbo, estaba con Dios. Él ha tenido ese nivel y esa posición desde las eternidades, pero ese se encarnó. Entonces, hermano, ahí el Hijo viene a tomar las dos naturalezas. No deja de ser Dios, no deja de ser divino, y a la misma vez es hombre. Amén, hermanos. Vamos a leer otra porción de la palabra del Señor que nos habla de la divinidad y de la humanidad. Estamos viendo en estos versículos la divinidad y la humanidad en el Hijo. Dos naturalezas en el Hijo de Dios. Colosenses 1:13 al 17. Colosenses 1:13 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a ver, hermanas, Colosenses 1:13 al 17. ¿Qué estamos viendo, hermanas? Las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Que Él era divino desde antes de la encarnación, y cuando se encarna tomó humanidad, y entonces viene a ser el Dios hombre con dos naturalezas. 100% Dios
y 100% hombre. Y no como dicen los discípulos de Sabelio, que eran dos personas en Jesús. La persona de el Hijo, que era la carne, y la persona del Padre, que era lo divino. Y les conviene asegurar eso, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Colosenses 1, 13 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Oiga lo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Está hablando primero de la humanidad. En nosotros que hemos leído, los versículos comienzan hablando en primer lugar de su divinidad y después hablan de su humanidad. Aquí comienza hablando en primer lugar de su humanidad. Oiga lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos dice que aquel que siendo humano y habiendo provisto la redención por medio de su sangre, es sin embargo el eterno Hijo de Dios y también el creador de todas las cosas. Ese versículo, si usted lo lee con detención, usted va a ver en esos versículos que se está hablando de las dos naturalezas de Cristo. Por el lado humano, ¿quién fue que nos redimió, hermanos? Cristo, el Hijo de Dios encarnado, amén. Pero habla de la divinidad, dice que Él es el creador de todas las cosas. ¿No está diciendo el versículo así, hermano? Lo leemos de nuevo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Si Él tenía sangre porque era humano, está hablando de la humanidad del Hijo de Dios, el perdón de pecados, la humanidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y sucesivamente hasta el final del versículo que leímos. Entonces está hablando de la parte divina y de la parte humana, dos naturalezas en el Hijo de Dios. Amén, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Dicen gloria a Dios. Y vamos a leer otro pasaje más que nos habla de esas dos naturalezas en una persona, y es la porción que hoy leímos como base de esta enseñanza. Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante. Oiga lo que dice: el cual siendo en forma de Dios, está hablando que Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa es su divinidad, la naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a, ¿qué dice? Hecho semejante a, ¿qué dice? Entonces hay dos naturalezas en el Hijo de Dios. Porque hay gente que dice, oiga, póngame atención, no se me duerma, no se me duerma. Hay gente que dice, no, dice, si Él no fue humano como nosotros, por eso es que resistió las tentaciones, por eso es que le hicieron lo que hicieron. No, la Biblia dice que fue hecho semejante a nosotros, estuvo en la condición de nosotros, ¿no es cierto, hermano? Fue 100% hombre el Hijo de Dios, hermano. Amén. Pero a la misma vez la Biblia está diciendo, hermano, que Él, hermano, era Dios, Él es Dios. Amén. Entonces está hablando de dos naturalezas en el Hijo de Dios. Dicen, amén, hermano. ¿Por qué los pongo a leer dos veces? Para que procesemos estos versículos. Póngase aguja, si no lo voy a agarrar a usted, lo voy a poner a leer, porque no quiero que nadie se duerma. He pasado estudiando como 6, 7 horas y que usted se duerma. ¿Cómo dice el versículo, hermano? Vamos a volver a leer las dos naturalezas del Hijo de Dios en este versículo, en estos versículos.
Oiga lo que dice. Primero, la naturaleza divina, el cual siendo el que dice, en forma de Dios. Ahí se descarta toda posibilidad de los que dicen que Jesús, que el Hijo de Dios no era Dios, que era un profeta, que era no sé qué, que era un embustero, que fue no sé quién. La gente trata de, hermano, que menospreciarlo, pero ahí dice que, hermano, que ¿qué dice? Que era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él no dijo, no, es que yo soy Dios, no voy a descender. No, él no estimó como cosa que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿qué dice? De siervo, hecho semejante a, ¿qué dice? ¿Qué miramos ahí? Dos naturalezas. Dígalo, miramos dos naturalezas. Así como el primer versículo que leímos, que un hijo es nacido. O sea, nació de la Virgen María, un humano. Pero un hijo nos es dado, hablando del Hijo de Dios, de lo divino. Amén, hermano. Entonces, las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Pero todavía, oiga el versículo 8. Y estando en la condición de, ¿qué dice, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aleluya. Y muerte de cruz. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor. ¿Quién fue el que se encarnó, hermano? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y al encarnarse tomó doble naturaleza. Dígalo, al encarnarse tomó doble naturaleza. Siguió siendo Dios y a la misma vez hombre, pero hombre perfecto. Amén, hermanos. Porque solamente alguien perfecto podía redimir la raza humana. Por eso Él se encarnó. Ya vamos a ver por qué se encarnó. Estamos viendo quién fue el que se encarnó. Vamos, hermana, ¿quién fue el que se encarnó? Ayúdenme. Y al encarnarse, ¿qué sucedió? Tomó doble naturaleza, dígalo. Vamos a ver, hermano, ustedes. ¿Quién fue el que se encarnó? Y al encarnarse, ¿qué sucedió? Doble naturaleza. ¿Qué era? 100% Dios y 100% hombre. Ahora dígame un versículo para creerle de los que hemos leído. Juan 1, 2 y 14. Este es el que a mí más me gusta, hermano. Yo lo quiero leer de nuevo. Porque dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí quedan chuecos los sabelianos. ¿Cómo es eso que el Padre se encarnó? Dicen ellos. Aquí está diciendo que fue el verbo, el Hijo de Dios. El Dios, el Hijo, Dios, el Dios, el Hijo, hermanos, amén. Gloria al Señor. Este era en el principio con Dios. Se está hablando de la divinidad, de su naturaleza divina. Y aquel verbo, dice, aquel verbo, aquel Hijo fue hecho carne. ¿Fue hecho qué? Carne. Qué lindo, hermano. Ese Hijo de Dios fue hecho carne. Entonces se dieron las dos naturalezas en una persona. Nadie más ha gozado de esa bendición como el Hijo de Dios, hermano. Dicen amén. Entonces, hermano, ya vimos quién fue el que se encarnó, les dije. Y al encarnarse, ¿qué sucedió? Es que tengo que repetirles, hermano, porque si después que termina la enseñanza les pregunto, se les olvida todo. ¿Se recuerdan de los primeros versículos que leímos? ¿Cuáles eran? Isaías 7:14. ¿Y qué más? Isaías 9, 6 al 7. Amén. Dice que ese Hijo en lo humano se iba a sentar en la silla de David, pero en lo divino iba a ser llamado admirable, Padre eterno. O sea, siempre mantiene los atributos de la deidad. Ahora vamos a ver cómo se encarnó. ¿Alguien sabe eso? De eso no vamos a hablar mucho porque ya sabemos cómo se encarnó, hermano. ¿Cómo se encarnó el Hijo de Dios, hermano? Nació en una familia humana. Dígalo, nació en una familia humana. Y así llegó a poseer su propio cuerpo. Porque tenía que tener cuerpo. Para ser humano tenía que tener cuerpo. Entonces tuvo que haber nacido en una familia humana. Nació de una virgen y no concibió la naturaleza caída del hombre. Amén, hermanos.
aunque fue 100% hombre, no tuvo la naturaleza caída del hombre. Por eso no hubo necesidad que lo engendrara un hombre, un humano, sino que fue engendrado por obra de ¿qué? ¿Por qué? Para que de esa misma manera mantuviera la naturaleza divina de Dios y la naturaleza de hombre, pero perfecto, sin pecado, para poder redimir la raza humana, hermanos, amén. Gloria al Señor. Y no concibió la naturaleza caída del hombre. El ángel le dijo a María que el santo ser que le nacería sería llamado, por causa de su santidad, el Hijo de Dios. Es decir, que Cristo fue sin pecado y sin la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿quién fue el que se engendró? ¿Quién fue el que se encarnó? El Hijo. ¿Cómo se encarnó? En una familia humana. Tuvo un cuerpo humano, pero sin pecado. Y de eso vamos a hablar en la otra enseñanza. Por eso no voy a redundar mucho en esta parte. La humanidad de Jesús. ¿Cómo fue su humanidad? Pero ya tenemos ahora la conclusión de que el que se encarnó fue el Hijo. Y que se encarnó a través de una virgen, por medio del Espíritu Santo. Que esa humanidad del Hijo de Dios fue perfecta, sin la contaminación del pecado. No fue, hermano, que un hombre pecador, sino que fue perfecto. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué y con qué propósito se encarnó el Hijo de Dios? ¿Por qué y por qué y con qué propósito se encarnó el Hijo de Dios? Lo vamos a ver, hay 7, vamos a ir luego para que no se vayan a cansar. La Biblia revela 7 razones principales por las que se encarnó el Hijo. Agárrese con la Biblia, que ahí vamos. Para que Él pudiera manifestar lo de Dios al hombre. Es la primera razón por la cual el Hijo se encarnó. Anótelo. Para que Él pudiera manifestar lo de Dios al hombre. Si el Hijo no hubiera venido, no hubiera revelado a Dios, no hubiera revelado los grandes misterios. Entonces el Hijo tuvo que encarnarse para que Él pudiera manifestar lo de Dios al hombre. ¿Y qué manifestó Cristo, hermano, en su ministerio? ¿Qué manifestó? El poder de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién había hecho las cosas que Cristo hizo? Calmar la tempestad, sanar los enfermos, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué más hizo, hermano? ¿Qué más manifestó? La sabiduría de Dios. ¿Se recuerdan que la gente decía: nunca hemos visto hablar y oído hablar a una persona como este? ¿No es cierto, hermano? Porque en él había sabiduría. Dicen amén. ¿Qué más, hermano, manifestó Dios a través de Cristo? La gloria de Dios. Pero lo más principal que Él vino a revelar, ¿saben qué es, hermanos? ¿Saben qué más? ¿Qué es lo más principal que Jesucristo vino a revelar de Dios? El amor. Dígalo. El amor. ¿Qué es lo más principal que el Hijo de Dios vino a revelar, hermano? El amor. En su ministerio reveló el amor. Y qué mayor ejemplo con su muerte en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Cristo vino, hermano, y se engendró para revelar el amor de Dios. ¿No es cierto, hermano? ¿Será que nosotros hemos conocido el amor de Dios a través de Cristo, hermanos? Sus obras, sus maravillas, sus milagros, todo lo que Él hizo en su ministerio ha quedado plasmado en las Sagradas Escrituras. Nos revela el amor de Dios. Amén. Es decir que al venir, hermanos, el Hijo de Dios y encarnarse en un humano, vino, hermanos, a revelar ese amor de Dios por la humanidad. Bendita sea la misericordia del Señor. Démosle un aplauso a Él por ese amor que ha sido revelado a través del Hijo, hermanos. Gloria al Señor. Es una gran revelación del amor de Dios el morir en la cruz del Calvario por nosotros que no valíamos nada, que estamos
destituidos de la gloria de Dios. Íbamos rumbo a la condenación. Y Dios, hermano, revela su amor a través de su Hijo. O sea, Él reveló, que les dije, hermano, el poder de Dios, haciendo obras y señales. Reveló la sabiduría de Dios. Reveló, hermano, la gloria. Cuando lo vieron transfigurado y los discípulos lo miraron, se quedaron asombrados porque no habían visto la gloria de Dios como la estaban viendo en el Hijo de Dios. Amén, hermano. Pero antes de revelar la gloria de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, el Hijo vino a revelarnos el amor de Dios. Aleluya. Que aunque estábamos perdidos, aunque estábamos destituidos, su gran amor nos ha salvado. El Hijo vino, se encarnó, se humilló a sí mismo, fue crucificado por nuestros pecados, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito? El primer propósito, porque se encarnó el Hijo, hermanos, para que pudiera manifestarlo de Dios al hombre. Y segundo, para que pudiera manifestarlo del hombre a Dios. Dicen amén. El hombre en su naturaleza caída jamás hubiera agradado a Dios. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes creen que nosotros y el hombre en su naturaleza caída hubiera agradado a Dios? Jamás. ¿Y quién fue el único que vino a agradar a Dios, hermano? Jesucristo, hombre. ¿No es cierto que aún cuando Él fue bautizado, la voz del Padre se oyó y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿De quién se había dicho así, hermano? Por muy bueno que fuera el hombre, por muy santo, culto, obediente, siempre el hombre tuvo y ha tenido manchas. Siempre el hombre se vio en la necesidad de ofrecer, hermano, carneros, animales para ser perdonado. Pero el único ser, el único hombre perfecto que agradó a Dios fue el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, porque Él era perfecto. Él siempre obedeció al Padre, Él siempre hizo su voluntad. Digan gloria a Dios, hermano. Entonces, para revelarlo del hombre a Dios, imagínense que el primer Adán pecó, hermano, ¿no es cierto? Y desde ahí hubo que, hermanos, la inclinación al pecado. Por muy bueno que uno sea, por muy hermano, culto que una persona sea, que haya nacido en la casa real y que sea de descendencia pura, de sangre de príncipe, siempre, hermano, que hay pecado, hay desagrado delante de Dios. Pero este último Adán, en su humanidad, agradó a Dios, hermano. Sí, porque su humanidad era perfecta, sin pecado, sin contaminación. Amén, hermano. Y por eso nosotros vivimos agradecidos, porque si no hubiera sido Él, nosotros no hubiéramos alcanzado misericordia del Señor. La tercera razón, hermano, para que pudiera ser misericordioso y fiel sacerdote. Cristo nos presentó ante Dios como lo perfecto en la esfera humana. Así como sacerdote, lo podemos ver como representante del hombre ante Dios en el sacrificio y a favor de la imperfección humana. Cristo nos ha representado en el cuerpo humano delante de Dios, hermanos. ¿Creen que no es digno de que le demos gloria a Dios, hermano? Nadie podía representarnos delante de Dios, pero Cristo nos ha representado como ser perfecto de la humanidad. Entonces Cristo tuvo propósitos, más bien el Hijo de Dios tuvo propósitos por los cuales encarnarse, hermano. Y el tercero es para que pudiera ser misericordioso y fiel sacerdote. Cristo sirvió como de sacrificio y a la misma vez como sacerdote oferente. Esa sangre preciosa que Cristo derramó llegó a ser la base sobre la cual actúa Dios para poder perdonar los pecados humanos. Esa sangre vale por aquellos que están perdidos. ¡Aleluya! Esa sangre que Él presentó delante del Padre, hermanos, esa sangre preciosa, porque Él no solamente fue el sacrificio,
hermano, sino que fue el oferente delante de Dios, el que ofrendó su vida delante de Dios por nosotros. Aleluya. Cuarto, para que pudiera destruir las obras del diablo. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para que pudiera destruir las obras del diablo. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Más bien, para que pudiera destruir las obras del diablo. Amén. ¿No es cierto que la Biblia dice que en la cruz el hermano exhibió públicamente a los demonios? Él ha despojado al diablo, ha despojado a los principados. Él en su sacrificio ha despojado la hueste de... Amén, hermano. El diablo estaba haciendo fiesta aquí en la tierra. Satanás se había apoderado de la creación de Dios. ¿Y yo no, hermano? Y nadie podía, hermano, redimir. Pero Cristo, más bien el Hijo de Dios, al encarnarse, pudo destruir las obras del diablo. ¿No es cierto, hermano? Dicen amén. Quinto, para que pudiera ser la cabeza de la nueva creación. Porque la Biblia compara a la iglesia como un cuerpo, ¿no es cierto, hermano? La iglesia es como un cuerpo, hermano. Pero ¿quién es la cabeza de la nueva creación? Porque Cristo, hermano, cuando muere y resucita, tiene un cuerpo que resucitado, un cuerpo glorificado. Y nosotros al morir y resucitar en el Señor, o al ser transformados en su venida, vamos a ser glorificados según semejantes al cuerpo de Él. Pero Él va a ser la cabeza de esta nueva creación. Amén, hermano. Porque seremos un reino de sacerdotes, seremos un pueblo redimido, un pueblo lavado, un pueblo que, hermano, después de estar en el pecado va a ser transformado a un cuerpo glorificado. Pero Cristo va a ser la cabeza de esa nueva creación. Para eso Él se engendró, para, hermano, glorificar su cuerpo y ser, hermano, la cabeza de la nueva creación. Sexto, para que Él pudiera sentarse en el trono de David. Ustedes recuerdan que se le dio una profecía a David, que su reino nunca, hermano, sería cortado. Entonces, para que se cumpliera esa profecía, tenía que venir el Hijo de Dios a engendrarse y hacer de la genealogía de David, para que de esa manera hubiera en el trono, hermano, descendiente de David, el Hijo de Dios Jesús. Aleluya. Entonces la palabra se cumple, hermano. Y lo último, para que Él pudiera ser el redentor. Ustedes saben que solo Cristo podía, hermano, redimir la raza humana. Solo Él es, hermanos, el pariente redentor. Aleluya. Él era el único que podía redimirnos a nosotros. Él es el redentor, el que ha pagado por nuestro rescate, el que nos ha redimido de la potestad del infierno al reino de Cristo, al reino de Dios su Padre. Aleluya, hermano. Él era el pariente más cercano, el redentor. Entonces, hermano, ¿cuáles son las 7 razones principales por las que se encarnó Cristo? ¿Se las saben? De atrás para adelante, para que Él pudiera ser el redentor, para que Él pudiera sentarse en el trono de David, para que Él pudiera ser la cabeza de la nueva creación, para que Él pudiera destruir las obras del diablo, para que Él pudiera ser misericordioso y fiel sacerdote. Y las últimas 2, para que Él pudiera manifestar lo del hombre a Dios, y para que Él pudiera manifestar lo de Dios al hombre. Aleluya. Entonces, las 3 partes importantes de esta enseñanza, para terminar. ¿Quién fue el que se engendró? Fue el Hijo. ¿Cómo se engendró? En una familia humana, por medio de la Virgen. Y tercero, hubieron razones principales por las que Él se engendró y se encarnó. Amén, hermano. Entonces la doctrina de, hermanos, de la encarnación tiene vital importancia, para que, hermanos, nosotros aclaremos con la palabra del Señor que no fue el Padre el que se engendró, sino que fue el Hijo, y que al engendrarse tuvo la doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre. En la próxima enseñanza, si el Señor quiere, hablaremos de la humanidad de Jesús, del Hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a agradecerle
a Él, al Hijo de Dios, porque vino y se engendró, se encarnó, fue engendrado, fue encarnado, fue hecho carne, semejante a nosotros. Oh, gracias, Padre nuestro, Hijo amado, te damos gracias en esta tarde por la palabra que hoy nos has traído. Gracias, Señor, por la obra redentora que has hecho por nuestra vida, Señor, y por miles de personas que todavía deambulan. Señor amado, esa sangre de ese hombre perfecto, esa sangre preciosa, es la que sigue limpiando a miles y miles de pecadores. Esa preciosa sangre inmolado en el Calvario, esa sangre carmesí, es la que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Por eso te agradecemos, oh Padre, por haber enviado al Hijo. Gracias, Señor. Quizás nuestra mente no capta y no logra captar esa gran obra de redención que has hecho en nuestra vida y por toda la humanidad. Pero te damos gracias, Señor. Gracias porque viniste a revelar el amor de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Sucios pecados encima Él llevó. Gracias, Señor. Aleluya. Un momento importante y en un instante. Gracias, Señor. Muy decisivo. Quizás tu mente y la mía no capta Por el gran valor por mi amado, de la encarnación del Hijo de Dios. mi amado Padre. Porque al encarnarse tuvo oportunidad para el ser humano de escapar del pecado y del infierno. Sangre que me da la paz. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle: sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, La sangre de Jesús. digámosle, sangre que me da la paz. Levante su mano y dígale: sangre que me purifica. Dígale: sangre que me redime, preciosa sangre, La sangre de Jesús. aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Sangre que me redime. Por esa sangre tenemos redención. Preciosa sangre. Él nos ha salvado. Sangre de Jesús. Su encarnación tiene un gran valor en la historia. Aleluya. Despreciado y desechado. Porque Él vino desde la eternidad a encarnarse. Y ese hombre perfecto, De dolor. ese hombre perfecto
ha sido el que se ha presentado delante de Dios en defensa de la humanidad. Él es el que nos ha redimido con su sangre. Él es nadie. Ningún hombre pudo dar la vida como Él ha dado, porque Él puso su vida perfecta por el imperfecto. Él murió por el imperfecto para presentarnos limpios y puros delante del Padre. No abrió su boca. Dígalo. De su trono hasta el pesebre. Oiga lo que dice ese canto, habla de la doble naturaleza. De su trono al pesebre. Aleluya. De su trono hasta el pesebre. Ese canto habla de la doble naturaleza. Del pesebre al Calvario. Y del Calvario a mí. Vamos a decirle todo. Sangre que me da la paz. Dígalo. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. La última vez digámosle, aleluya. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación a aquellos que vinieron hoy por primera vez. Yo voy a terminar este espacio, pero no quiero terminarlo sin antes llamar a aquellos que han venido como amigos. Un minuto solamente de llamado. Yo voy a terminar este llamado. El Señor le ha traído a usted con un propósito, para que usted sea participante de la gracia del Señor. Ese Hijo de Dios que se humanizó, que se hizo hombre, vino con un propósito: que usted y yo tuviéramos salvación, porque la raza humana se había degenerado. El hombre no podía agradar a Dios en su humanidad. Todos los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Pero Él ha venido. Él murió en la cruz. Él quiere darte un nombre nuevo, un nombre que estará escrito en el libro de la vida, y nadie conocerá ese nuevo nombre, porque se nos dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre escrito, un nombre nuevo que solamente lo sabrá aquel a quien se le dé ese nombre. ¿Por qué no vienes ahora y sales de tu banca? Quizás has pecado delante del Señor.